En este nuevo programa de la ley al alcance de todos, vamos a tratar un tema en que pensamos que para la gente es muy sensible. ¿Realmente podemos poner la ley al alcance de todos cuando hay muchas dudas sobre qué ley rige o cómo se está aplicando la ley? Cuando realmente la confusión abarca no solamente a las personas que no son entendidas, sino a aquellos que supuestamente deberían ser entendidos. En la República Argentina hemos visto muchos episodios contradictorios, idas y venidas, que nos han llamado la atención. Recordemos solamente un hecho: la interpretación de un artículo de la Constitución referente a si un presidente, mediante un decreto de necesidad de urgencia, puede poner o no un juez o dos jueces en la Corte Suprema de la Nación. Esto ha motivado una justificación por un lado y un debate por el otro, o oposición, que al final ha terminado en una situación intermedia donde la propuesta finalmente va a ir a tratarse donde originariamente debería ser tratada, que es en el Senado. Pero estas idas y venidas no son buenas para la seguridad jurídica de las personas y sobre todo para la instrucción, diríamos, cívica, constitucional de los habitantes de la República. Si decimos que algo es constitucional y una parte de las autoridades y hasta una parte de la justicia lo sostiene con argumentos de peso, y por otro lado, otra mitad, no del pueblo, de la opinión pública, de los opinólogos, de los medios de comunicación, sino otra parte importante de los funcionarios e incluso de los miembros del Poder Judicial, entran en debate sobre esa interpretación, se crea realmente en un pueblo que, como hemos dicho muchas veces, como el argentino, no es muy conocedor de la Constitución, no es muy tampoco respetuoso de sus normas, precisamente porque no las conoce y porque la experiencia histórica es de defectuosa aplicación, en una duda que después, extendiéndola a la vida común y a otro tipo de cuestiones, hace que sigamos con nuestro defecto de poco apego a la ley. Entonces, quizás lo que los abogados y los jueces deben hacer, en principio, es tratar de afirmar un criterio de interpretación, no de la ley específicamente, sino un criterio de interpretación, de aplicación de la Constitución en cosas muy importantes, como es la designación o destitución de determinados funcionarios, la designación o cambio de determinadas funciones y organismos, donde haya un criterio único para que las personas, el pueblo, los habitantes de la Argentina, no vean trastrabillar a aquellos que deben conducirlo. Y esto abarca los tres poderes, que no trastabille el legislativo diciendo hoy blanco y mañana negro con mucha facilidad. No es cuestión de que cambie una ley o se reforme, sino que una semana estamos diciendo que tal cosa no la vamos a admitir o aprobar y a la semana siguiente decimos que sí, y también el Poder Ejecutivo disponiendo una cosa y el Poder Judicial diciéndole que no, pero después el Poder Judicial dice que sí, después el Ejecutivo dice que está de acuerdo, pero después el Poder Judicial lo cambia. Y esto evidentemente no es bueno para un país cuya cultura cívica es defectuosa. Y vamos a tomar un pequeño ejemplo sobre aquello que también requiere entender que la ley no depende de la opinión pública, ni depende tampoco del criterio, ni siquiera periodístico, sino el criterio incluso de personas no especializadas sobre un tema determinado. En el caso de la dirigente social Milagro Sala, a esta persona se la detiene, en principio, por una figura un poco dudosa o discutible, que sí es podría ser interpretación política, que es tumulto, incitación a los disturbios, etc. Pero cuando estamos hablando de que alguien es procesado y la imputación consiste en una malversación o en un desvío de fondos públicos,
o en una violación flagrante de obligaciones cívicas, como por ejemplo consiste en aquella que nos exige no poder obligar a nadie a afiliarse a determinada agrupación en base a una presión económica o incluso peor, por una presión física o psicológica de colocarlo en una situación de inferioridad o de quitarle un derecho porque no se asocia a determinada cosa, estamos entrando en el juego de si tenemos en cuenta o no las principales garantías de nuestra Constitución. La de entrar, salir, transitar, trabajar, la de ejercer los derechos cívicos. Entonces, cuando vemos que personas importantes, incluso miembros de organizaciones de derechos humanos, incluso por ahí un premio Nobel de la Paz, dice, demos la libertad a tal persona o liberen a tal persona, no teniendo en cuenta que está bajo la orden de un juez y la entidad de la acusación, estamos confundiendo al público, estamos confundiendo al pueblo. O tenemos paciencia y esperamos el camino jurídico, esperamos que alguien sea juzgado, su detención incluso pueda ser discutida, como ha sido en este caso, que es decir, pueda ser apelada, pueda llegar incluso hasta los organismos superiores de la Corte Suprema, pueda ser a su vez el juicio después llevado a la instancia definitiva, que pueda ser un juicio oral, y ahí se resuelva que aquello que se había dispuesto en principio no es acorde a lo que la ley establece y se declare la inocencia, pero no podemos alegremente todos, personas que dicen defender los derechos humanos o que los defienden, políticos de diversa nivel, de diversa profesión, opinar sobre una cuestión que está en manos realmente de la justicia. Es como decir, en otro caso de gravedad institucional en Argentina, que una parte de los políticos actuantes sostiene que el fiscal Nisman se suicidó desde un punto de vista de la opinión, y otra parte de los políticos sostiene que Nisman no se suicidó o lo asesinaron, lo cual debe ser resuelto en la vía jurídica, porque no es la opinión de alguien la que va a resolver si alguien se suicidó o lo asesinaron. Va a ser la investigación judicial con la tecnología aplicable. Es como aplicar la idea de inocencia o de culpabilidad por la simpatía o antipatía que me produzca el personaje que está justiciable. O sea, digamos, si en Argentina decimos, no, pobre Maradona, ¿cómo va a estar preso por tal delito? Y Maradona lo cometió y tiene que estar preso. Digamos, no, como hay una gran parte de la opinión pública que considera que Maradona es un tipo simpático, lo dejamos libre. Estas son las anomalías, las cuestiones que nos preocupan realmente en cuanto a lo que estamos haciendo los argentinos y las autoridades con la ley. Y por eso, los que queremos poner a la ley al alcance de todos nos encontramos en una gran dificultad. Esa gran dificultad surge de que todavía no nos hemos madurado lo suficiente, aquellos que tienen responsabilidad fundamental en la cosa pública, para darse cuenta lo importante que es respetar la Constitución, respetar la ley y separar el campo de lo legal del campo de la opinión, el campo de la ley del campo de la simpatía, el campo de la crítica política a algo del campo de lo que corresponde hacer según las normas. Porque de esta forma nos mantenemos siempre en un margen de nebulosa legalidad, que es lo que ha permitido en la Argentina no solamente malos gobiernos civiles, sino también el advenimiento de pésimas situaciones con gobiernos militares, porque hubo muchas veces que la población, ante cosas que no le gustaban, no tenía la paciencia de esperar los mecanismos públicos pertinentes y optaba por decir, bueno, que venga alguien que tenga los cañones y los tanques suficientes y cambiar la situación. Esto es un defecto nacional muy grave que nosotros, los que estamos en el mundo jurídico, debemos advertir. Las normas están para ser cumplidas, la Constitución es nuestra carta fundamental, ninguna situación de emergencia nos exime de cumplir con la ley, porque incluso la ley prevé las situaciones de emergencia, pero no porque las inventemos, sino porque están previstas. Por eso hay normas de excepción
o como por ejemplo los DNU, que sí los admite la Constitución, o sea, los decretos de necesidad de urgencia, pero cuando son de necesidad de urgencia, no porque cualquier gobernante se le ocurra que tal cosa es de necesidad y urgencia. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que si nos tomamos la Constitución en serio y nos tomamos las leyes en serio, debemos no solamente seguirlas, sino observar con mucho cuidado que todas las autoridades las sigan y no entusiasmarnos con criterios subjetivos y no entusiasmarnos con opiniones particulares muy respetables, pero que no dejan de ser opiniones. La culpabilidad o la inocencia de algo, de alguien en un juicio justo, no depende de la opinión de los que están observando el juicio, sino que depende precisamente del proceso justo y de la sentencia basada en la ley. La opinión pública, los que miran de afuera, los que no conocen el expediente, los que no conocen la realidad jurídica, pueden tener diversas opiniones emocionales o de simpatía, pero eso no es la aplicación de la ley. Tengamos cuidado porque por antipatías o simpatías y por entusiasmos excesivos, los argentinos hemos cometido demasiados errores. Cuando nos referimos precisamente a la dificultad que existe en Argentina de poner la ley al alcance de todos, también nos debemos referir a la exageración de la aplicación de determinadas normas en detrimento de la aplicación de otras normas. Y cuando exageramos la protección de determinadas situaciones en demérito de la protección de los intereses generales. Algo típico es lo referido a los espectáculos deportivos. Hay una ley de violencia deportiva. Pero ¿qué hacemos los argentinos? Solo tenemos ciudades, las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pueden ser otras, donde ante la realización de un partido de fútbol, donde prevemos que va a haber violencia o que puede haberla, le asignamos no decenas, no cientos, miles de personal policial para custodiar ese solo evento que van a ver por televisión millones de personas quizás, pero que el público que va a estar ahí presente son 40 o 50 mil personas, de acuerdo al tamaño de los estadios. A esas 40 o 50 mil personas y a todo lo que está alrededor le asignamos 1.200 policías, 1.500 policías. Resulta que esos 1.500 policías, saquémoslos de donde los saquemos, aunque digamos que son servicios adicionales, lo estamos sacando de la vigilancia del total de la sociedad que no está yendo al partido ese de fútbol. Lo estará viendo por televisión, pero no son los 40, 50 mil o 60 mil que están viendo el partido de televisión. Como puede ser también en algún recital importante que podrá llegar a ver 100.000 personas. Pero las grandes ciudades tienen 1, 2, 3, el conurbano 12 millones de personas que no están en ese recital. Y nosotros volcamos, la sociedad argentina vuelca, aparentemente con justificación de todos, miles de agentes de seguridad en esa situación. Yo me imagino a la delincuencia esperando estas grandes realizaciones para ver cómo empieza a robar impunemente, a asaltar impunemente, hasta asesinar impunemente, porque evidentemente de la nada no salen las fuerzas de seguridad. Esas 1.200 personas asignadas a un espectáculo, esas 1.500 personas asignadas a otro, evidentemente salen de las fuerzas de seguridad que no están patrullando, no están en su sede para atender los llamados, no están usando los patrulleros, los están usando para los alrededores del lugar. Entonces nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Puede ser algo muy interesante que el fútbol lo vean todos, pero también tenemos que pensar, ¿es lógico que el fútbol lo vean todos, lo paguen, incluso los que no ven fútbol, y encima lo paguen con su seguridad propia aquellos que no pueden ir a ver el partido de fútbol? Realmente son cosas para preguntarse. ¿Cuánto esfuerzo desarrolla la sociedad en determinado espectáculo para prevenir acciones
delictivas dentro de esos mismos espectáculos, llamémosles barras bravas o otro tipo de cuestiones, y sin embargo no se ve el esfuerzo para prevenir esos hechos. Y prevenirlos consiste, por ejemplo, en que si todos hablamos de que sabemos que hay barras bravas organizadas, que son verdaderas asociaciones ilícitas, todos sabemos quiénes son los jefes, todos sabemos que se muestran públicamente, pero esa gente no está procesada ni está presa, porque barras bravas con jefes organizadas, donde por intermedio o a través de ellas se han habido crímenes, heridas graves, desastres de destrucción masiva de calles, lugares, avenidas donde ellos se desplazaban, no hay explicación para que esa misma entidad, llamémosle policía, llamémosle Ministerio de Seguridad, que vuelca 1.500 hombres y toda una parafernalia de medios para vigilar ese espectáculo, y en cierto modo para proteger que las barras bravas estén ahí alrededor o adentro o en el medio, no hagan nada para investigar, vigilar, detener, procesar a aquellas personas que están casualmente siendo el motivo de que todo espectáculo deportivo se convierta a veces en un espectáculo sangriento o en una tragedia. Es algo inexplicable, es algo que los argentinos nos tenemos que preguntar. ¿Hasta qué punto esto es admisible? Hay naciones que tuvieron graves problemas con la violencia deportiva. Inglaterra, los hooligans, algo terrible. Hubo una tragedia con los hooligans en un partido hace muchos años en Bélgica, donde creo que murieron más de 85, 90 personas. Pero los hooligans fueron todos presos. Los dirigentes hooligans me refiero. Se destruyó la organización. Nosotros estamos dispuestos entonces en Argentina a admitir que situaciones de este tipo nos lleven a la crónica violación de la ley, una crónica violación de la ley que aparte es protegida de algún modo por la fuerza de seguridad, quiere decir, concentrándose en un lugar donde sabemos que operan estos personajes, y para evitar no que hagan desastres porque los hacen igual, sino para que no lleguen a mayores, mientras está pasando a mayores el resto de la sociedad que no tiene ese derecho a la protección porque no está dentro de los 40 o 50 mil que fueron a ver el partido de fútbol y a pagar para que el club o la federación de fútbol o la televisión gane dinero. Es un problema muy serio que tenemos que analizar. Y voy a dejar de paso nomás otra cosa. Se habla en las calles, siempre se critica los manteros, que están los manteros, los que se sientan en la calle y venden cosas en competencia con los que supuestamente los otros negocios que dicen que pagan impuestos y cumplen, se quejan y entonces le piden a la policía que intervenga. Perfecto. A veces los retiran, a veces no, es un motivo de queja. Pero digamos otra cosa cierta. ¿Qué procesados hay por los centenares y miles de cortes de rutas arbitrarios donde se impide realmente la circulación por 5, 6, 8, 24 horas? Un montón de gente que tiene que ir al trabajo, al hospital, a sus compromisos familiares, donde no pueden pasar incluso personas con problemas de salud, embarazadas que van a dar a luz en algún establecimiento, y seguimos con la idea esa que expresó algún ministro que no quiero mencionar por innombrable, que decía que el derecho a protestar, a manifestarse, era superior al derecho a circular. Con ese criterio va a llegar un momento que en Argentina vamos a hacer todos una especie de campo de concentración donde, cercados por un montón de rutas cerradas, nos parezcamos algo parecido al muro de Berlín. Quiere decir, pasarlo va a ser correr el riesgo de vida. Esto en absoluto niega el derecho a protestar, esto en absoluto niega el derecho a manifestarse, esto en absoluto niega incluso la justicia de las causas por las cuales se quejan trabajadores, agricultores, tamberos, lo que uno quiera acordarse de los sectores sociales. Pero realmente una nación que no puede asegurar que un tren circule, que un subterráneo circule, que un ómnibus circule, que un automotor circule, tiene que hacer una profunda reflexión sobre el sentido que está teniendo su población y lo que estamos aprendiendo sobre lo que es infringir o no la ley. Si puede cortarse una ruta, se puede cortarse una calle,
Si puede cortarse en algunas ciudades una calle o puede bloquearse un edificio durante un año o dos, entonces, ¿qué le podemos decir al infractor de tránsito que cruza el semáforo en rojo? ¿Qué le podemos decir al que va, en vez de 60 como está establecido en tal lugar, va a 120? ¿Qué le podemos decir si él dice, bueno, de última soy uno, yo total soy uno, pasé el semáforo en rojo, no maté a nadie? No mató a nadie esa vez, otra vez probablemente lo mate. Pero una sociedad que tolera las grandes transgresiones o las grandes irregularidades como las que se mencionaron un rato anterior, que consisten en aplicar miles de recursos de seguridad para proteger un partido de fútbol y desperdicia miles de personas de seguridad para proteger a todos los que son asaltados, robados, asesinados y violados todos los días, tiene que hacer una profunda reflexión sobre sí misma y decir, estamos en el nivel del discurso que para consolarnos a nosotros mismos de que está todo bien o de que está todo mal, o estamos en un estado de nebulosa donde en realidad los problemas que son realmente importantes no los pensamos. Y lo que es peor no es que no lo piense el hombre común de la calle, que el que piense, digamos, ligeramente del tema sea el taxista que nos dice cualquier barbaridad un poco chauvinista o un poco racista en un viaje entre un lugar y otro, sino es el problema de los que están gobernando, los que estaban, los que están, oficialistas y opositores, que estas cosas tienen que empezar alguna vez en serio para que tengamos un país en serio, porque la ley nunca va a estar al alcance de todos si los que tienen que cumplir con la ley no la cumplen. Y lo peor, los que tienen que cumplir con la ley, la cumplen si la ley les conviene y como les parece, y no la cumplen si la ley no les conviene a ellos, que son los que mandan.